bueno, a mí me tocó un poco ver el desarrollo de los negocios, del sector privado, de los empresarios en estos momentos de la economía mexicana, en estos momentos políticos, en estos momentos de esta administración. Entonces, si me permiten, solo quisiera dar referencia a lo que ha sucedido de los 3 años para acá, a la mitad de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué ha sucedido y qué tiene un poco realmente, pues, atentos a la iniciativa privada? ¿Cuáles son los temas, los que han sucedido? Bueno, inmediatamente fue a principios de sexenio, inmediatamente el presidente López Obrador da un manotazo sobre la mesa y dice, bueno, vamos a cancelar el aeropuerto Texcoco. Muchos creyeron, incluyéndome, que esto era casi imposible. ¿Por qué? Porque decías, oye, bueno, es un proyecto de 12,000 millones de dólares, más del 70% financiado por el sector privado. Realmente es muy difícil que se deshaga. ¿Dónde más hay lugar cerca de la Ciudad de México? Además, en Texcoco, rehacer, rediseñar un lago es una tarea titánica que es, bueno, se podría hacer, pero con muchos recursos, rehacer, rediseñar todos los ríos, en fin, es casi imposible. Ahí quedaba perfectamente el aeropuerto, no lo iba a hacer. Pues el presidente López Obrador se animó y lo hizo, dio el manotazo y dijo, aquí está. Era como un antes y un después, diciendo, oigan, ¿saben qué es lo que sucedió la vez pasada, el sexenio pasado? Ya conmigo no va a pasar. Esto, aquí había corrupción, inmediatamente, bueno, fue la bandera de la corrupción la que tumbó este aeropuerto. Después vino todo un largo proceso, ya como un segundo acontecimiento, ustedes recordarán bien, contra los laboratorios médicos y desde luego los distribuidores de las medicinas. En este segundo proceso también el mismo hilo conductor fue, hay una corrupción enorme en la compra de medicamentos, la compra consolidada la tiene que hacer la Oficialía Mayor de Hacienda, y entonces, en base a este tema otra vez de la corrupción, que ha sido como el hilo conductor que tiene el presidente López Obrador, bueno, pues en efecto vimos todo lo que se dio. Se empezaron a hacer las compras consolidadas de todo el gobierno de medicamentos, las del Seguro Social, las del ISSSTE, las del Ejército, las de todos los estados, se empezó a hacer a través de la Oficialía Mayor de Hacienda. ¿Qué pasa? Que obviamente ahí iba bien, iba un poco mejorando el tema, pero pues se va quien era el oficial mayor de Hacienda, se va como jefa del SAT, y la verdad es que quedó todo al garete. Y entonces al quedar eso, el resultado fue pues prácticamente un desastre porque tenemos un desabasto de medicamentos, el INSABI no pudo llevar adelante la compra consolidada bien a bien, terminaron siendo compras directas, se utilizó la UNOPS, que es de Naciones Unidas, que no estaba diseñada para esta, que no supo ni siquiera qué hacer prácticamente, y ahora tenemos el resultado es malo, pero en las dos ocasiones, aeropuerto de Texcoco, cancelación, y medicamentos, el hilo conductor fue la corrupción de los empresarios. El tercer punto, lo mismo, Constellation Brands. ¿Qué sucedió con esta planta cervecera que iba a producir cervezas para el Grupo Modelo en Mexicali? Se le acusó que era un tema realmente del agua, que estaba utilizando mucho el agua. No sé, cuando realmente había pasado todos los procesos y los filtros. Vaya, y si había ese problema del agua, lo que tienes que hacer es obviamente meterte con la empresa, rediseñar que no utilices tanta agua, ver cómo el municipio se puede favorecer con Constellation Brands, va a generar empleos, pero que sí tiene, que tenga agua el municipio, en fin, haces diseños para aceptar una inversión multimillonaria. Al final, ya después de todo, Constellation Brands dijo, sí, perdí 665 millones de dólares, que es una pérdida normal. Entonces, vamos viendo en estas tres ocasiones acusaciones de corrupción, acusaciones, además un tema es un poco electoral, porque había sido un tema electoral, muchas cosas de estas. Entonces vamos viendo que la confianza empresarial no está al 100%. Hubo un cuarto momento que podríamos decir, y ahora estamos prácticamente en el decreto automotriz, ustedes lo conocen, son del sector. La verdad es que aquí sí, lo que se firmó el sábado, pues es poco entendible porque es aceptar, legalizar lo ilegal, legalizar el contrabando, dar un estímulo para que sigan entrando esos autos chocolate, autos chuecos, autos que no pagan impuestos, que no tienen ningún filtro sanitario, que no tienen ningún filtro ambiental, que pasan realmente a través de un contrabando y eso sí, de una corrupción enorme en aduanas. Eso es aceptarlo y fue contra el sector formal. Entonces tampoco se entiende, pero se entiende este hilo conductor que aquí no era la acusación de corrupción, pero sí es un tema muy que tiene que ver mucho con las elecciones. Después hemos visto también, aparte del tema de gasoductos, hemos visto también el otro tema, que es en este momento la reforma eléctrica.
En la reforma eléctrica, si ustedes consideran que se perdió mucho con el aeropuerto de Texcoco cuando se perdieron 12,000 millones de dólares, aquí, aquí se dice, se habla que se podrían perder, según los análisis bancarios de algunas instituciones bancarias, se podría llegar a perder hasta 85,000 millones de dólares. Estamos hablando realmente no solo de las inversiones que han sido desde previas al 2013, después con la reforma 2013, que son como 40,000 millones de dólares estas inversiones en energías limpias, energías más amigables con el medio ambiente, generaciones a través de hidroeléctricas. De estas inversiones son a total 40,000 millones de dólares. Más aparte, lo que sería una indemnización, más todos los procesos de pago, terminaría siendo más del doble, 85,000. Realmente con este tema, pues otra vez vemos el tema que la acusación del gobierno mexicano a el sector privado de corrupción. Hay corrupción, ahí sucede esto. Realmente, bueno, pues vemos aquí el tema se hizo todo bajo la ley. Vaya, todo se ha hecho bajo la ley. El tema prácticamente de este se hizo bajo la ley. El de Constellation Brands se hizo bajo la ley. El de Aeropuertos Coco se hizo bajo la ley. Podríamos hacer modificaciones, cambios, en fin, pero de repente se tumba todo. Entonces creo que aquí hay un problema serio con el Estado de Derecho, donde no se está respetando el Estado de Derecho, no está respetando las reglas del juego, porque si alguien quiere invertir, pues te dice, oye, sí, voy a invertir esto de aquí a 20 años. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? No, pues mira, estas son las leyes, así vas a estar invirtiendo e inviertes de aquí a 20 años, pero con estos cambios, pues lo que hemos visto es el resultado que se esperaba. ¿Cuál es el resultado que se esperaba? Prácticamente que ha caído la inversión privada. La inversión privada desde, no niveles de prepandemia, desde el 2018 no ha podido recuperar ese mismo nivel. Lo vemos con la inversión fija bruta, lo vemos con otros tipos de inversión, no estamos recuperando esa inversión privada. ¿Qué sucede? Que sin inversión privada que complementa la inversión pública, no crecemos. No, ¿por qué no estamos creciendo? Precisamente porque no tenemos este complemento de inversión privada con la inversión pública. Vaya, ¿cuánto debería ser esto? Alrededor, hoy en día son entre las dos alrededor del 18% de inversión del PIB. Tendremos que llegar al 25% del PIB. Y entonces, bueno, ustedes me dirán, oigan, con todo este problema que hay, con todos estos golpes que ha habido para el sector privado, que han mermado la confianza empresarial, ¿por qué seguir invirtiendo en México? ¿Por qué seguir haciendo actividad económica en México? ¿Por qué permanecer en un país que tiene hoy en día estos problemas? Porque a pesar de todos estos temas, que en efecto tienen que ver con el sector privado y la noción que hay sobre el sector privado, de si tiene corrupción, de si no es lo mismo que antes, de que ya no va a haber contubernios, toda esa concepción que ha dañado. A pesar de todo eso, debemos decir que el actual gobierno tiene por lo menos dos cuestiones interesantes y buenas que muestran resiliencia en la propia economía mexicana y dan fortaleza para seguir y te dan cierta confianza y garantías para continuar. ¿Cuáles son estas dos? Por un lado, que en la cuarta transformación, la administración del presidente López Obrador, a pesar de todos estos golpes en contra de la iniciativa privada y de la confianza empresarial, por otro lado, en la balanza sí cuenta con finanzas públicas sanas. Le podrán decir lo que quieran, que en el momento de tasas de interés bajas no se endeudó, que realmente no se aprovechó las tasas de interés, que fue indolente, sobre todo en la pandemia, porque no se apoyó a los pequeños empresarios. Sí, todo esto puede ser cierto, pero no se endeuda. Aquí el presidente López Obrador, a diferencia de América Latina, los presidentes de América Latina, tildados de populistas, es algo distinto, todos se endeudan. Vaya, Argentina está más que endeudada desde hace años y se pelea un día sí y el otro también con el FMI. Nosotros nos peleamos por el tema de los 12,000 millones de dólares, pero no nos peleamos directamente porque tengamos una deuda mayor. No, al contrario, aquí no hay problema. Vemos el tema, ¿cuál otro país quieren ver? Bueno, Venezuela está endeudadísimo, Bolivia quedó endeudadísima, realmente todos son problemas de deuda. Y aquí no se está endeudando. Puede ser que sea exageradamente ortodoxo la administración del presidente López Obrador. Incluso cuando uno platica con el actual secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, lo que te dice es, no, nosotros vamos a terminar el sexenio con el 51% de deuda del PIB, que en esa razón del PIB. 51% de deuda del PIB es realmente bajo. Vaya, muchos países tienen el 100%, y entonces con esa deuda sí nos está dando un piso bastante razonable, bastante fuerte, para decir, oye, por lo menos aquí crisis de deuda no va a haber. Y es un tema de estabilidad, un tema también de estabilidad macroeconómica, el que no nos estemos endeudando.
Vaya, por ejemplo, incluso Peña Nieto, en la administración anterior, Peña Nieto se endeudó más. Nosotros no nos estamos endeudando. Que si se hizo pequeña la economía y entonces la deuda fue mayor, sí es cierto, eso es cierto, porque no estamos creciendo bien, pero no traemos una política de deuda y esto ayuda mucho. Es el primer factor y es creo que esencial esta política de deuda y de finanzas públicas sanas, que no tenemos gasto para cumplir con todo. Desde luego, esto también es cierto, pero la verdad es que sí está dando una garantía de estabilidad. La otra garantía de estabilidad que también apostó esta administración, el presidente López Obrador, en fin, su equipo, desde el principio fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, ahora el TEMEC, que ahora es el TEMEC. El Tratado de Libre Comercio, la verdad es que si vemos igual con todos los demás países de América Latina que están en esta categoría, considerados de izquierda, en fin, se terminan peleándose con Estados Unidos, enemistándose o teniendo enormes diferencias. Aquí, inmediatamente lo que se hizo es terminar la negociación del TEMEC con Estados Unidos, cuando era la época todavía del anterior presidente, con él se terminó, con Trump se terminó todavía la negociación del Tratado de Libre Comercio, que algunas cosas no quedaron perfectas como se querían, reglas de origen no quedó perfecto como se quería, la verdad es que creo que México se dio demasiado, pero al fin y al cabo se terminó. Y al fin y al cabo lo que tenemos, el otro resultado enorme es que tenemos al mercado más grande del planeta, al cual le podemos exportar, que es nuestro vecino, que tenemos acceso directo a él y que realmente hoy es el principal motor externo de la economía mexicana. Entonces creo que podemos caminar bien y se muestra resiliencia y realmente muestra un tema de confianza al final de todo entre estas dos cuestiones, finanzas públicas sanas, no te endeudas, te da un cierto soporte importante, te garantiza que no va a haber por lo menos una crisis de deuda en ese sentido. Y por el otro lado, tienes acceso al mercado más grande del mundo, tienes acceso con un tratado de libre comercio de nueva generación, tienes acceso con lo que se esté dando dentro de la administración de Joe Biden, que está creciendo enormemente, impresionantemente, que nos va a llevar el próximo año a crecer, por lo menos es la estimación de Hacienda, quizá la más optimista, pero por lo menos 4%, pero si no crecemos el 4%, podríamos estar creciendo al 3%. Lo cierto es que tenemos también ese tratado de libre comercio. Entonces, la cuarta administración, perdón, la cuarta administración, la 4T, la cuarta transformación, el gobierno del presidente López Obrador, si bien no realmente tiene una concepción del empresariado que ha sido muy corrupto y que hay que ir a veces en contra de él y que podemos por un tema de concepción electoral tumbar una inversión por asamblea como fue Constellation Brands o en este caso que realmente no se entiende lo de reforma eléctrica para regresar, como es más bien un tema ideológico o hablándole a la base electoral. Si bien tenemos esto, lo cierto es que también tenemos del otro lado estas finanzas públicas sanas que sí te dan una percepción de que en México puedes seguir invirtiendo. Quizá no, quizá podrás invertir al doble, pero por lo menos puedes mantener y sostener tus inversiones y desde luego el Tratado de Libre Comercio que tienes tu motor externo que te va a seguir jalando. ¿Cuáles son los faltantes? Muy claramente el gran faltante, y es curioso, es desde luego que no haya una inversión privada, que no esté estimulando que crezca más la inversión privada y con ello tampoco el consumo, porque sin inversión no puede haber empleo y no puede haber tampoco consumo. Creo que es el gran faltante, el gran reto que se tendría de aquí a 3 años. Ahora, ¿cómo lo han enfrentado los distintos grupos empresariales todo esto? De distintas maneras, pero lo que sí, yo estoy seguro que a 3 años ya podemos hacer el corte de caja, que los grupos empresariales muy distintos o el empresariado en general no le ha encontrado realmente bien a bien cómo entrar, cómo comunicarse, cómo participar, cómo realmente entrar con esta 4T. La verdad es que el gobierno del presidente López Obrador ha sido un rompecabezas que no logra descifrar la iniciativa privada. Vaya, al principio vimos en Palacio Nacional a todos los organismos privados, desde ¿cuál es que el Consejo Coordinador Empresarial, el principal de todos, y de ahí, obviamente, las confederaciones, con Camín, con Canaco, en fin, asociaciones, cámaras, los vimos ahí participar casi todo el año. Sin embargo, no convencieron, tan no convencieron que al final el resultado fue mínimo. Que se sacó un plan de infraestructura, unos planes de infraestructura, de apoyos de infraestructuras. Ustedes me dirán si funcionan o no. Funcionarán de algo, pero realmente no hacen la diferencia. Realmente no hacen la diferencia. Eso fue el principio, los organismos empresariales. Después, a los organismos empresariales ya no se les dejó participar mucho y perdieron también la confianza del gobierno. ¿Qué sucedió después? Bueno, se entró con un consejo asesor del presidente, donde entraron
empresarios muy representativos, de grandes corporaciones muy representativas, importantes, interesantes. Eso ayudó, desde luego también ayudó, pero pues obviamente sabemos que fue rehusado. También ha estado ahí presente el empresario, pues el más importante del país, Carlos Slim, ha estado presente, ha sido un gran interlocutor en temas como el gasoducto, en fin, por ejemplo, vemos ahí a Carlos Slim con este tema. Sin embargo, la 4T sí escucha, por lo menos en Palacio Nacional, sí escuchan a los empresarios, pero no les hacen caso, lo escuchan. Ahora, los escuchan y les dan como que considerando que con finanzas públicas sanas, con este entorno estable de no endeudarse, más Estados Unidos, más el Tratado de Libre Comercio, pueden estar bien las cosas. Obviamente harían falta muchas más actividades, mucha mayor política pública sectorial, es lo que haría falta hoy en día, política pública sectorial, política pública dirigida a pequeñas empresas, a cadenas productivas, haría falta todo eso, pero por lo pronto lo que estamos viendo pues son estas dos distinciones entre, sí, una agenda que no ha sido propiamente a favor ni para generar confianza del empresariado, pero otra que hace que no tumbe esa confianza, que realmente diga, bueno, México puede ser un país donde se puede seguir invirtiendo, se pueden seguir teniendo ciertas reglas claras de inversión y no va a estar por lo menos promoviéndose por la parte mexicana una crisis. Así que, pues interesante el tema. El sector privado, la inversión privada todavía no alcanza niveles prepandemia y niveles del 2018. Vamos a ver, pero tampoco puede decir que se haya tumbado totalmente la inversión por estas situaciones. Así que, bueno, esta sería mi participación. Muchas gracias, muy buenas tardes.